A veces una vida entera puede partirse con una frase corta, en una pantalla iluminada en la oscuridad. Y lo peor es que no lo ves venir. Porque siempre crees que el amor de una madre aguanta todo, que todo se puede arreglar con paciencia, con comida caliente, con estar ahí. Mi celular vibró en la mesita de noche. Era Diego. Mi hijo. Mamá, no vengas a la cena y no me llames. Siempre arruinas todo. Me quedé mirando esas palabras hasta que la vista se me nubló. No fue que llorara, fue como si mi cuerpo se quedara sin aire. Como si el corazón, por un instante, no supiera qué hacer con ese golpe. No respondí con una llamada. No rogué. No pregunté, solo escribí, con los dedos temblando. Está bien. Hijo, disfruten. Y así fue como pasé mi primera Navidad completamente sola en 58 años de vida. Pero también fue la Navidad que me salvó de mí misma. Antes de seguir, déjame decirte algo en voz bajita, como si estuviéramos sentadas frente a frente. Revisa si ya estás suscrito al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. A veces saber que alguien escucha cambia todo. El mensaje llegó tan tarde que yo ya estaba acostada, imaginando la mañana siguiente. Había pasado el día entero en la cocina preparando todo lo que a Diego le encantaba desde niño. Los buñuelos con azúcar y canela que pedía cada año. La pierna adobada hecha con cuidado. Siguiendo la receta que mi mamá me enseñó, el espagueti, la ensalada de manzana, los postres, todo guardado en recipientes de vidrio, acomodados como si fueran promesas, listos para llevarlos a su casa, la de él y la de Valeria, su esposa. Hasta había comprado regalos nuevos para los dos, porque los que compré el mes pasado, de pronto, me parecieron poca cosa. Gasté casi la mitad de mi pensión en esos regalos. Un reloj importado para Diego y para Valeria, un juego de ollas carísimo, de esos que ella se pasaba comentando en redes sociales, como quien deja caer un anzuelo esperando que alguien lo muerda. Cuando vi el mensaje, me quedé paralizada. Lo leí una vez, dos, tres. Las palabras no cambiaban. Siempre arruinas todo. ¿Todo qué? Mi mente empezó a correr desesperada, como si buscara una salida en un pasillo sin puertas. Intenté recordar el último encuentro, hacía 2 semanas, cuando les llevé dinero para ayudarlos con las cuentas. ¿Habré dicho algo mal? ¿Habré hecho algún comentario que ofendió a Valeria? Tal vez insistí demasiado con lo de los nietos. Tal vez mi tono sonó crítico cuando dije algo sobre la decoración de su casa nueva. Tal vez me quedé demasiado tiempo estorbando en sus planes. Pero lo más aterrador, lo que me asustaba de verdad, era no poder recordar nada específico, porque eso significaba otra cosa, que quizá yo estaba tan ciega, tan inoportuna, tan acostumbrada a disculparme, que ya ni siquiera me daba cuenta cuando estaba siendo un estorbo. Sostuve el celular con las manos temblando. Una parte de mí quería llamar de inmediato, pedir explicaciones, rogar, entender qué había hecho mal. Pero había otra parte, pequeña, cansada, una parte que casi no reconocía en mí, que me susurró que no hiciera nada, que aceptara, que retrocediera. Esa parte ganó. Escribí mi respuesta corta y apreté enviar antes de que pudiera arrepentirme. Después apagué el celular y me quedé mirando el techo oscuro de mi recámara, escuchando el silencio de una casa vacía, como si el silencio tuviera peso. No lloré esa noche. Creo que estaba demasiado en shock para llorar. Me quedé ahí, pensando en todas las Navidades anteriores. La primera Navidad después de que murió mi esposo, Antonio, cuando Diego tenía apenas 9 años, y yo me juré a mí misma que nunca, nunca iba a dejar que mi hijo se sintiera solo en esa fecha. Las Navidades de su adolescencia, cuando apenas me hablaba, pero todavía abría los regalos con esa media sonrisa que a mí me daba esperanza. La Navidad en que me presentó a Valeria, y yo fingí que me caía bien, aunque sentí algo extraño en el estómago desde el primer momento. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana, sin haber dormido bien. La cocina estaba llena de comida lista, el pavo dorado brillando dentro del refrigerador, los postres acomodados en charolas bonitas, los regalos envueltos con capricho, con moños perfectos que me tomó 1 hora hacer. 1 hora entera, concentrada, como si atar esos lazos pudiera amarrar también una familia que se me estaba escapando. Miré todo y sentí un vacío inmenso en el pecho. ¿Qué iba a hacer con tanta comida? ¿Comer sola? ¿Repartirla entre los vecinos y admitir, sin palabras,
¿Que mi propio hijo me había rechazado en Navidad? Preparé un café de olla fuerte y me senté a la mesa de la cocina. Fue ahí donde la realidad me cayó encima. Como un balde de agua helada. Iba a pasar la Navidad sola, completamente sola. Sin Diego, sin nadie. La casa nunca había parecido tan grande y tan vacía al mismo tiempo. Cada habitación devolvía el eco de mis pasos. El reloj de la sala hacía un ruido que nunca había notado antes, como si marcara el tiempo con crueldad. El viento golpeando la ventana sonaba como un lamento. Pensé en llamar a mi hermana Rocío, que vivía en Monterrey, pero ella tenía su propia familia, sus planes, su mesa llena. Me imaginé llegando de última hora, como una hermana solitaria autoinvitándose, y me dio vergüenza. Pensé en ir a casa de mi amiga Sofía, pero ella se había ido a la playa con sus hijos. No iba a quedarme ahí, sola con mi comida, con mis regalos sin entregar, y con ese dolor sentado frente a mí como un invitado más. Encendí el celular alrededor de las 10 de la mañana, con una esperanza tonta. Tal vez Diego había mandado otro mensaje, tal vez una disculpa. Tal vez un «era broma, mamá». Tal vez un «claro que te queremos aquí». Pero no había nada, ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida. Lo que sí había era un mensaje antiguo que no había visto el día anterior, de hace 2 semanas. Era de Valeria, en el grupo de familia que ella creó. Oigan, solo para recordarles que la cena este año va a ser más íntima. Solo yo, Diego y sus papás. Queríamos algo más tranquilo. ¿Ya saben cómo es? Aquello había sido hace 15 días. Y yo ni lo había visto. El estómago se me apretó. ¿Sería eso? ¿Sería por eso el mensaje de Diego? ¿Será que yo había insistido en ir, incluso después de ese aviso? Me fui a mis mensajes buscando. No, yo no había insistido en nada. Ni siquiera había respondido. Porque simplemente no lo vi entre tantas notificaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre arruinas todo si yo ni había hecho nada esta vez? Fue ahí mismo con el café enfriándose, donde empecé a ver un patrón. Retrocedí meses en las conversaciones. Y era lo mismo, una y otra vez. Cada vez que intentaba acercarme, cada vez que ofrecía ayuda, cada vez que mostraba una necesidad o una expectativa, venía el alejamiento, una respuesta seca. Un «luego platicamos, mamá». Un «estamos ocupados ahorita». Pero cada vez que ellos necesitaban algo, yo estaba ahí. Cuando su refrigerador se descompuso en pleno verano y yo pagué uno nuevo, cuando el coche de Diego tuvo problemas y le presté el mío por 3 semanas, cuando Valeria perdió el trabajo, el año pasado, y yo les mandé dinero cada mes, durante 6 meses, hasta que ella encontró algo. Yo siempre estaba disponible, siempre lista, siempre diciendo que sí. ¿Y ellos? ¿Cuándo fue la última vez que Diego me preguntó cómo estaba yo? ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin venir a llevarse algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que yo tuviera que buscar la forma de meterme primero? Me quedé sentada ahí, con la taza fría, y empecé a hacer cuentas que llevaba años evitando. No solo cuentas de dinero, aunque eso también daba miedo, sino cuentas emocionales, cuentas de presencia, cuentas de reciprocidad. En los últimos 3 años, desde que Diego se casó, yo había ido a su casa unas 40 veces. Tal vez más. Ellos habían venido a la mía 6. 6. Y de esas 6, en 4 fue para recoger cosas que yo les había guardado. O para buscar dinero que yo había separado. Yo había pasado todos los cumpleaños de Diego con él. Él había olvidado el mío los últimos 2 años. Ni una llamada. Yo mandaba mensaje todos los días preguntando cómo estaba. Él respondía con un «todo bien». La mayoría de las veces cuando respondía «¿Y el dinero?». Dios mío, el dinero. Abrí mi aplicación del banco esa mañana de Navidad y empecé a sumar. En los últimos 3 años les había dado a Diego y a Valeria más de 250,000 pesos. 250,000. El enganche de su departamento, 50,000. El coche usado que compraron, 70,000 de ayuda. Las cuentas cuando Valeria se quedó desempleada, unos 100,000 a lo largo de los meses, y lo demás era un goteo constante. 3,000 aquí, 5,000 allá, 1,000 para el súper, 10,000 para un viaje para relajarse del estrés. Yo había trabajado 40 años como maestra. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando camiones llenos, corrigiendo exámenes hasta tarde. Me jubilé con una pensión modesta pero digna.
y la estaba entregando toda a un hijo que me mandaba un mensaje, diciendo que yo arruinaba todo. Me cayó el 20, de golpe. No fue gradual. Fue como si algo se derrumbara encima de mí. Me estaban usando. Mi hijo me estaba usando, o peor, Valeria lo estaba usando a él, y él lo permitía. Me levanté de la mesa y caminé hasta la recámara de Diego. Esa recámara que yo mantenía arreglada como un santuario desde que se fue de casa. Las paredes todavía tenían los pósters de su adolescencia. La cama siempre hecha con sábanas limpias, por si algún día quería dormir ahí. El escritorio con sus trofeos de fútbol alineados. ¿Hace cuánto Diego no entraba en ese cuarto? ¿2 años? ¿3? Regresé a la cocina, miré la comida. Los regalos envueltos. La casa decorada con adornos navideños que yo había puesto con cariño. Con esa esperanza absurda de que, tal vez cambiarían de opinión y vendrían a visitarme. Y ahí tomé una decisión que me asustó incluso a mí, por lo clara y firme que apareció. Ya no me iba a hacer esto a mí misma. Tomé el teléfono y llamé a la Casa Hogar Santa María, un albergue que conocía porque había sido voluntaria ahí años atrás. La coordinadora, doña Celia, contestó al segundo tono. Bueno, doña Celia, habla Marta. Nos conocimos hace unos años cuando yo daba clases de regularización a los niños del hogar. Marta, claro que me acuerdo de usted. ¿Cómo está? Estoy bien. Mire, sé que es de última hora, pero preparé comida para unas 15 personas aquí. Comida de Navidad, de verdad. Pavo, guarniciones, postres. Estaba pensando si ustedes aceptarían. Hubo una pausa. Y cuando doña Celia volvió a hablar, su voz venía quebrada. Marta, no tiene idea de lo importante que sería eso. Estamos con 32 niños aquí y no habíamos conseguido nada muy especial para hoy. El municipio recortó el presupuesto y no la dejé terminar. Iré para allá. ¿Puedo llegar como al mediodía? Sí, claro. ¡Ay, Dios mío! Marta, muchísimas gracias. Colgué y empecé a empacar todo, cada plato, cada postre, cada charola, todo lo que yo había preparado pensando en mi hijo. Trabajé metódicamente, sin dejar que la mente se detuviera, porque si pensaba demasiado podía flaquear. Los regalos grandes los separé. El reloj de Diego y las ollas de Valeria quedaron sobre mi cama. Decidiría qué hacer después, pero los regalos pequeños, esos del intercambio que siempre hacíamos. Perfumes baratos, chocolates, calcetines divertidos, esos también los puse para llevar. Cargué todo en mi coche viejo. Un Tsuru con 15 años encima, pero todavía fiel. Hice 3 viajes de la cocina al coche. Y en cada viaje sentía algo moviéndose dentro de mí. No era alegría, no era alivio, era otra cosa. Como si soltara un peso que llevaba demasiado tiempo en los hombros. La Casa Hogar Santa María quedaba del otro lado de la ciudad, en una colonia más popular. Cuando llegué, doña Celia estaba esperando en la puerta con 2 empleadas. Y los niños, decenas de niños de todas las edades, mirándome con curiosidad alrededor del coche. «Déjeme ayudar», dijo doña Celia, tomando una de las cajas. Descargamos todo entre las 3. Los niños se quedaron cerca, emocionados. Una niñita de unos 6 años me jaló la falda. «¿Usted es Santa Claus?» Algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Me agaché a su altura. «No, mi vida. Solo soy una persona que hizo demasiada comida». Ella me miró seria, como si evaluara mi alma. «¿Te puedo dar un abrazo?» No pude responder, solo asentí. Y ella me abrazó fuerte. Con esa fuerza desproporcionada que solo tienen los niños, como si no tuvieran miedo de amar. Otros vinieron también. De pronto estaba rodeada. Abrazos, voces, risitas. Me jalaban para mostrarme sus cuartos, sus dibujos, sus historias. Me quedé toda la tarde. Ayudé a servir la comida. Me senté con ellos. Comí con ellos. Me reí con ellos. Escuché historias. Doña Celia improvisó un intercambio con las cositas que llevé. Y los niños gritaron de felicidad por calcetines de unicornio y chocolates sencillos, como si fueran tesoros de oro. Cuando empezó a hacerse tarde, doña Celia me llamó aparte. «Marta, ¿puedo preguntar una cosa?» «Claro. ¿Usted no iba a pasar la Navidad con la familia?» «Ese era el plan», respondí sin adornos. Ella me miró con esos ojos de quien ha visto demasiado. «Entiendo. Solo quiero que sepa que usted les hizo el día a estos niños. Trajo alegría a un lugar que la necesita.
Ellos me trajeron alegría a mí, dije. Y era verdad. Regresé a casa cuando ya estaba oscureciendo. La casa vacía me recibió otra vez, pero el silencio ya no era el mismo. No era tan opresivo, era más pacífico. Me senté en el sofá y encendí el celular. Había un mensaje de Valeria. Enviado a las 2 de la tarde. Marta, Diego comentó que te mandó mensaje ayer. Qué pena. Creo que estaba estresado, pero es eso, ¿no? Avisamos que este año iba a ser solo nosotros. Besos. Ni una disculpa real. Ni una pregunta de cómo estaba yo. Solo una excusa tibia. Y un besos al final. Como si eso arreglara algo. No respondí. Bloqueé el celular otra vez y me fui a dar un baño largo. De esos que uno toma cuando necesita lavar algo más que el cuerpo. Esa noche, todavía sola, todavía en silencio, comí un pedazo de buñuelo que sobró y vi una película vieja en la televisión. Y lloré mucho. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de luto. Luto por la relación que yo creía tener con mi hijo. Luto por la ilusión de familia que yo sostenía con las manos sangrando. Luto por la Marta que siempre ponía a todos por delante, incluso a quien no lo merecía. En los días siguientes a la Navidad, pasó algo extraño. Yo esperaba sentirme peor, hundirme, rogar, pero no. En vez de eso, sentí una claridad mental que no había tenido en años, como si una neblina se disipara. Empecé a hacer cosas que había postergado. Ordené el closet y doné la mitad de la ropa que ya no usaba. Limpié la cochera. Arreglé la llave de la cocina que goteaba hacía meses. Eran cosas pequeñas, pero cada una me daba una sensación de control. Como si recuperara pedacitos de mi vida. El día 27 llamé a Rocío, mi hermana. Marta, feliz Navidad atrasada. ¿Cómo estuvo la cena con Diego? No fui. ¿Cómo que no fuiste? ¿Qué pasó? Le conté todo, el mensaje, la decisión de quedarme sola, la comida llevada al albergue. Yo esperaba shock, o juicio, o un reproche por no luchar más, pero Rocío solo suspiró. Profundo. Ya era hora. ¿Cómo que ya era hora, Rocío? Hace años que veo cómo te anulas por ese muchacho. Años, siempre corriendo a ayudarlo, dándole dinero, pidiendo perdón por cosas que ni hiciste. Ya era hora de que abrieras los ojos. Nunca me dijiste nada. Lo intenté varias veces, Marta, pero siempre te ponías a la defensiva. Siempre tenías una excusa para él. Dejé de hablar porque vi que no querías escuchar. Eso dolió, porque era verdad. ¿Cuántas veces Rocío había dejado caer comentarios? ¿Y yo había cambiado el tema? ¿Cuántas veces había sugerido que Diego abusaba de mi bondad? Y yo le respondía que ella no entendía. ¿Qué así eran las madres? ¿Qué hago ahora? Pregunté, y mi voz salió pequeña, asustada. Vives tu vida, Marta. Tienes 58 años, no 80. Tienes salud, tienes pensión, tienes tiempo. Vive. Deja de esperar que él te dé permiso para ser feliz. Después de esa conversación tomé una decisión. Fui al banco y cambié mi cuenta. Abrí una nueva, separada, y transferí mi dinero ahí. Dejé la cuenta antigua activa, pero con saldo mínimo. Esa cuenta cuyos datos Diego tenía porque una vez necesitó hacer una transferencia urgente y yo se los di. No era que pensara que me fuera a robar directamente. Era una barrera, un límite. Si pedía dinero otra vez, yo tendría tiempo para pensar. En vez de transferir por impulso, como siempre. Después fui a la notaría y actualicé mi testamento. El anterior le dejaba todo a Diego automáticamente. El nuevo dividía mi herencia, la mitad para Diego, pero solo podría acceder a ella a los 40 años. La otra mitad sería donada a instituciones de caridad, incluyendo la Casa Hogar Santa María. El notario, un señor de unos 60 años con lentes gruesos, me miró por encima de las micas. ¿La señora está segura de estos cambios? Generalmente los padres dejan todo a los hijos. Estoy segura, respondí. Y mi voz no tembló. También busqué una terapeuta. Yo, que siempre pensé que la terapia era exageración, cosa de gente sin problemas reales. Pero Rocío insistió, y por primera vez en mucho tiempo, escuché. La terapeuta se llamaba Fernanda Trueta, una mujer de 40 y tantos, con un consultorio acogedor lleno de plantas. En la primera sesión me pidió que contara mi historia. Y lo hice. El esposo que murió pronto. La lucha por criar a Diego sola. El orgullo de verlo graduarse. Casarse, construir una vida.
Y luego, esa transformación lenta, casi invisible, de madre a patrocinadora. ¿Sientes que tienes que comprar el amor de tu hijo?, preguntó ella en algún momento. Me agarró desprevenida. Claro que no. Yo doy porque lo amo, no para que me ame de vuelta. Entonces ella cambió la pregunta, con suavidad pero directo al hueso. ¿Crees que si dejas de ayudar económicamente vas a perder a Diego para siempre? Y ahí no supe qué responder, porque la verdad desnuda, era que sí, yo pensaba eso. Yo creía que lo único que me mantenía en la vida de mi hijo era mi utilidad, que si dejaba de ser útil, él no tendría motivo para tenerme cerca. ¿Y si eso fuera verdad?, preguntó Fernanda suave. Si la única razón de mantener contacto fuera el dinero, ¿todavía quieres esa relación? Lloré tanto en esa sesión que salí con los ojos hinchados. Pero ese llanto no era como el de Navidad. Era un llanto de reconocimiento, de mirar de frente una verdad que había evitado por años. Enero pasó, febrero pasó. No hubo mensajes de Diego, más allá de un feliz año nuevo genérico que seguramente mandó a toda su lista. Yo no mandé nada, no pregunté cómo estaba, no mandé los videos tontos que solía mandarle, no le envié noticias que creía que le gustarían. Silencio. ¿Y saben qué pasó? Nada, absolutamente nada. No me extrañó, no preguntó si yo estaba bien. ¿No le pareció extraño que una madre que siempre estaba disponible de pronto desapareciera? Eso dolió más que el mensaje de Navidad, porque confirmó lo que yo temía. Yo era útil, no esencial, útil, no amada. Pero otra cosa también estaba pasando. Yo estaba descubriendo quién era Marta, fuera de la identidad de mamá de Diego. Volví a pintar. Yo pintaba de joven, antes de casarme, antes de que Diego naciera, acuarelas de paisajes. Nada sofisticado, pero me daba paz. Lo dejé porque no había tiempo, porque había que trabajar, porque había que cuidar la casa, porque había que estar disponible para Diego. Compré pinturas nuevas, lienzos, y pasé fines de semana enteros pintando. No era buena. Mis cuadros eran regulares, pero eran míos. También empecé a ir a un grupo de caminata en el parque, todos los martes y jueves a las 6 de la mañana. Conocí mujeres increíbles. Doña Luisa, 72 años y ya había corrido 3 maratones. Claudia, viuda como yo, que contaba chistes terribles que me hacían reír hasta que me dolía la panza. Estela, que tejía y me enseñó a hacer servilletas. Éramos 6. ¿Y saben qué no pasaba con ninguna de ellas? Ninguna me usaba. Ninguna aparecía solo cuando necesitaba algo. Nos encontrábamos porque queríamos. Platicábamos porque nos gustaba. Nos apoyábamos porque nos importaba. Así funcionaban las relaciones sanas. ¿Cómo se me había olvidado? En marzo decidí hacer una pequeña remodelación en la casa. Nada grande. Pintar cuartos, cambiar algunas cosas. Empecé por el cuarto de Diego. Aquel santuario intocable. Quité los pósters. Doné los trofeos a un proyecto social. Repinté las paredes de un azul claro, suave. Compré una cama nueva, cómoda, y transformé el cuarto en un taller. Mi espacio de pintura. Cada pincelada en esa pared era una declaración. Esta es mi casa, mi vida, mi espacio. Cuando terminé, me quedé en la puerta mirando el cuarto transformado. Y por primera vez en meses sonreí de verdad. Fue en abril cuando Diego llamó. Yo estaba en el mercado escogiendo frutas cuando el celular sonó. Vi su nombre y el corazón se me disparó. Las manos sudadas, el cuerpo alerta, como si volviera a tener 9 años y estuviera esperando que alguien me dijera si lo hice bien o no, contesté. Bueno, mamá. Finalmente estás difícil, ¿eh? Su voz era casual, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera ignorado por meses. Como si no me hubiera mandado aquel mensaje terrible en víspera de Navidad. Hola, Diego. ¿Todo bien? Todo. Oye, mamá, te llamo porque necesito hablar contigo personalmente. Puede ser hoy en la tarde. Mi instinto antiguo gritó sí, que yo me quedaría esperando, que cualquier hora serviría, que yo haría comida especial, pero la nueva Marta, la que llevaba 4 meses aprendiendo a valorarse, respondió distinto. Hoy no se va a poder. Tengo un compromiso. ¿Cómo? ¿Qué compromiso? Era clase de acuarela, pero no era asunto suyo. Un compromiso, repetí. Mamá, ¿es en serio? Es importante. Necesito hablar contigo.
Mañana puedo. Después de las 3, hubo un silencio del otro lado. Él no estaba acostumbrado a eso, a una madre con agenda, a una madre que no soltaba todo por él. ¿Está bien? Mañana a las 3. Entonces, ¿puedo ir a tu casa? ¿Sí? Puedes. Hasta mañana, mamá. Colgué. Me quedé mirando el celular. Las manos me temblaban todavía. Pero no era miedo, era anticipación. Y un poco de orgullo. Esa noche llamé a Fernanda fuera de horario. Me contestó. Le conté sobre la llamada. ¿Cómo te estás sintiendo?, preguntó ella. Seguro quiere algo. Siempre quiere. ¿Y cómo vas a reaccionar? No sé. Quiero ser fuerte, pero tengo miedo de ser cruel. Es mi hijo, doctora Fernanda. Mi único hijo. Establecer límites no es crueldad, Marta. Es autocuidado. Recuérdalo mañana. Diego llegó exactamente a las 3, puntual, lo cual era raro en él. Venía manejando un coche que yo no conocía, más nuevo que el anterior. Se bajó solo, sin Valeria. Abrí la puerta antes de que tocara. Yo estaba vestida sencilla, pero arreglada. Incluso me puse un labial, más para darme firmeza a mí misma que para impresionar. «Hola, mamá», dijo él, y me dio un abrazo rápido. Incómodo. «Hola, Diego». «Pásale». Entró, miró alrededor. Notó las paredes recién pintadas, los cuadros colgados, la sala reorganizada. «Remodelaste un poco». «Quedó bonito. Nos sentamos». Le ofrecí café. Aceptó. Lo preparé en silencio, intentando calmar el corazón que parecía querer salirse del pecho. Cuando regresé con las tazas, él estaba mirando el celular. Ni levantó la vista cuando dejé la taza en la mesa. Me senté frente a él. «Entonces, dijiste que necesitabas hablar». Guardó el celular y por fin me miró. Parecía cansado. Ojeras profundas. Hombros caídos. «Sí, mamá. Estamos en una situación complicada». «¿Qué tipo de situación?» «Valeria y yo. Nos desalojaron». Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba silenciosa. Yo esperé. «La cosa está difícil, ¿sabes? La renta subió mucho y el sueldo no acompañó. Valeria tuvo que salirse del trabajo nuevo. No se adaptó. Y nos atrasamos 3 meses. El dueño del departamento no quiso ni hablar». «Entiendo», fue lo único que dije. «Está todo en una bodega ahorita. Nuestros muebles, nuestras cosas. Estamos en casa de la mamá de Valeria, pero ahí es muy pequeño». «Mamá, 3 personas en un departamento de una sola recámara. Está imposible». Yo conocía a la mamá de Valeria. Una mujer difícil que nunca ocultó que Diego le caía mal. Imaginé el ambiente y supe que de verdad debía ser insoportable. «¿Y qué van a hacer?», pregunté. Él me miró directo a los ojos. Y yo supe, antes de que hablara. Yo quería saber si podíamos quedarnos aquí contigo, solo por un tiempo, hasta que nos levantemos. Unos meses, tal vez menos. Ahí estaba. El motivo real, la visita, la cordialidad fingida. Necesitaba algo. Otra vez. «¿Tienes 3 recámaras aquí, mamá? Podemos quedarnos en una. Tú te quedas en la tuya. Y la otra puede ser para nuestras cosas». No íbamos a estorbar nada. No íbamos a estorbar. Como si mi casa fuera un hotel. Como si mi paz se pudiera negociar. Y entonces, antes de que mi voz se me quebrara, pregunté: «¿Y sobre la Navidad?». Él parpadeó. «¿Qué Navidad?». «El mensaje que mandaste en Nochebuena. No vengas a la cena. Siempre arruinas todo». El color se le fue de la cara. Abrió la boca, la cerró. La abrió otra vez. «Mamá, yo estaba estresado. ¿Habías tomado en Nochebuena? ¿Y decidiste mandarme un mensaje diciendo que yo arruino todo?». «No fue nada personal. No fue personal, Diego. Eres mi único hijo. Pasé esa Navidad entera sola porque tú me corriste. Habíamos avisado que iba a ser solo nosotros». «No, para mí, yo nunca vi ese mensaje de Valeria en el grupo. Y aunque lo hubiera visto, no justifica lo que me mandaste». Se pasó las manos por la cara. Frustrado. «Está bien, mamá. Fui un patán. 1000 disculpas. Ok. Ahora podemos enfocarnos en lo importante». Sentí el frío subir. «¿Y qué es lo importante?». «Necesitamos un lugar donde quedarnos». «Ustedes necesitan», repetí. Y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Y qué están dispuestos a dar a cambio?». Frunció el ceño. «¿Cómo? ¿Vienes con eso? ¿Cómo vienes aquí después de 4 meses sin hablar conmigo? 4 meses desde que me corriste de tu Navidad.
¿Y quieres vivir en mi casa? Pregunto qué ofrecen ustedes a cambio. Somos familia, mamá. La familia se ayuda. La familia se ayuda mutuamente. Diego, en los últimos 3 años te di más de 250,000 pesos. ¿Sabes cuántas veces me visitaste sin ser para pedir algo? 6. No sabía que estabas contando. Yo no estaba. Pero empecé a ver el patrón. Se levantó, agitado. No puedo creer que estés haciendo esto. Tu propio hijo está a punto de quedarse en la calle y tú estás sacando cuentas. No, Diego, estoy poniendo límites que debía haber puesto hace mucho tiempo. ¿Qué límites? ¿Dejar a tu propio hijo sin techo? Tienes 35 años. Tienes brazos, piernas, cabeza. Puedes trabajar. Puedes rentar un lugar más chico. Puedes tomar decisiones diferentes. Tienes opciones. No tenemos dinero. ¿Y a dónde se fue el dinero que te di? 250,000 pesos, Diego. ¿A dónde se fueron? Silencio. Lo miré sin pestañear. Estoy preguntando. ¿A dónde se fueron? Teníamos cuentas, mamá. ¿Qué cuentas? Rentaban un departamento carísimo que no podían pagar. Viajaban, compraban cosas. Mientras tanto yo te daba dinero pensando que era para emergencias. Para necesidades reales. Eran necesidades. ¿El viaje a Cancún era necesidad? Yo había visto las fotos en el Instagram de Valeria. Los dos en un resort todo incluido, bebiendo cócteles de colores. Eso fue hace 6 meses, justo después de que yo les había dado 15,000 pesos para emergencias médicas. Diego se puso rojo. Necesitábamos relajarnos. Con mi dinero. Tú lo diste porque quisiste. Lo di porque mentiste sobre el motivo. La tensión en la sala se podía tocar. Diego caminaba de un lado a otro, las manos en el cabello. Entonces, ¿es eso? ¿Me vas a decir que no? Sí, respondí sin vacilar. No voy a dejar que vivan aquí. ¿Por qué? ¿Porque mandé un mensaje idiota mientras estaba borracho? ¿Eso es motivo para dejar a tu hijo en la calle? No es solo el mensaje, Diego, es todo. Es un patrón de años. Es que solo apareces cuando quieres algo. Es que me tratas como un banco ambulante. Es que en 4 meses no mandaste ni un solo mensaje para preguntar si yo estaba bien. Estaba ocupado. Demasiado ocupado para mandar un hola mamá, pero no demasiado ocupado para llamarme cuando necesitas dónde vivir. Dejó de caminar y me miró fijo. En sus ojos había algo que yo no le había visto nunca. Desprecio, puro desprecio. «Cambiaste», dijo, y no sonó como un elogio. Cambié, acepté. Cambié porque lo necesitaba. Porque anularme por ti me estaba matando. Soy tu hijo, lo sé, y te amo. Pero amar no significa permitir que me maltraten. No significa renunciar a todo por alguien que no muestra reciprocidad. ¿Reciprocidad? ¿Quieres que demuestre reciprocidad? Eres mi mamá. Es tu obligación ayudarme, y ahí estaba. La verdad cruda. Él lo veía como obligación. Mis sentimientos, mi dinero, mi paz, no importaban. Era mi deber por ser madre. Mi obligación terminó cuando te volviste adulto. Diego, te crié, te eduqué, te di amor. Casa, comida, estudio. Te ayudé a empezar tu vida adulta. El resto es elección, no obligación. Y ahora elijo parar. Eres una egoísta. Tal vez, pero prefiero ser egoísta a seguir siendo un tapete. Agarró la chamarra que había aventado en el sofá. Está bien. ¿Mamá? ¿Entendí? Cuando Valeria y yo estemos durmiendo bajo un puente, acuérdate que había forma de evitarlo. No van a dormir bajo un puente. Diego, van a hacer lo que hace cualquier adulto cuando está en dificultades. Trabajar, ahorrar, rentar un lugar que entre en el presupuesto. Madurar. Me miró con odio. Me voy a acordar de esto cuando estés vieja y me necesites. No te voy a necesitar, respondí, y la calma de mi voz me sorprendió a mí misma. Tengo pensión, seguro médico, amigos, y si algún día necesito cuidados, contrataré profesionales. No voy a depender de un hijo que solo aparece cuando quiere algo. Abrió la boca, pero no le salió nada. Nos quedamos ahí, mirándonos madre e hijo, como si fuéramos extraños, y tal vez lo éramos. Me voy, dijo al fin. Y no vuelvo más. Está bien. Él se quedó congelado. ¿Eso es todo? Tu único hijo te está diciendo que se va de tu vida y tú dices, está bien. ¿Qué quieres que diga, Diego? ¿Que te ruegue? ¿Que acepte cualquier cosa solo para tenerte cerca? No voy a hacer eso. No más. Fue hasta la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Valeria tenía razón sobre ti.
Dice que eres una mujer amargada que usa el dinero para manipular a la gente. Eso me dolió como una punzada vieja. Pero no dejé que se notara. Interesante, porque desde donde yo lo veo, quienes usaban el dinero para manipular eran ustedes. Salió azotando la puerta. Me quedé de pie, escuchando su coche arrancar, y entonces sí me derrumbé. Lloré como no lloraba desde que murió Antonio. Lloré por la relación que yo soñaba tener con mi hijo, y que nunca iba a existir. Lloré por la madre que fui, por cómo me anulé tanto que casi desaparecí. Lloré por el tiempo perdido, por el dinero perdido, por el amor no correspondido, pero también lloré, de alivio, porque por primera vez había dicho que no. Me había elegido a mí. Cuando las lágrimas se secaron, llamé a la doctora Fernanda. Lo hice, fue todo lo que pude decir. ¿Hiciste qué? Le dije que no. Quería vivir aquí. Le dije que no. ¿Y cómo te sientes? Devastada, aliviada, asustada, todo al mismo tiempo. Eso es normal, Marta. Rompiste un patrón de décadas. Duele, pero era necesario. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando si fui demasiado dura, si debía llamarlo, si debía retractarme. Tomé el celular unas 10 veces. Estuve a punto de escribir, pero no lo hice, porque sabía que si daba un paso atrás, todo volvería a ser como antes. Yo volvería a ser la Marta útil, la Marta banco, la Marta tapete. Y yo había trabajado demasiado duro para convertirme en otra Marta, como para tirar todo por la borda. Los días siguientes fueron nebulosos. Seguía la rutina, pero iba en piloto automático. Clase de pintura, caminata en el parque, terapia, pero mi cabeza seguía en Diego, imaginando dónde estaba. ¿Cómo estaba? ¿Dormía en la calle? ¿Consiguió otro lugar? ¿Me odiaba? ¿Algún día me perdonaría? Fue doña Luisa, del grupo de caminata, quien me trajo de vuelta. Notó mi distracción y me jaló para hablar después del ejercicio. ¿Pasó algo? Le conté todo, yo esperaba juicio. Un sermón sobre cómo las madres perdonan siempre, cómo deben estar disponibles. Pero doña Luisa solo asintió, como quien entiende porque ya lo vivió. Mi hija también me dio mucha lata, dijo. Años, dinero, tiempo, salud mental. Hasta que un día dije, basta. Fue lo más difícil y lo más liberador que he hecho. ¿Y ahora tienen relación? Tenemos, pero en otros términos. Ella entendió que yo no era inagotable, que tenía límites. Dolió para las dos. Pero era necesario. Hoy nuestra relación es real. No perfecta, pero honesta. Tragué saliva. ¿Y si Diego nunca vuelve? ¿Y si lo perdí para siempre? Doña Luisa me miró con esos ojos serenos. Marta, no perdiste a tu hijo. Te encontraste a ti. Y si él quiere, si de verdad quiere, te va a buscar. Pero esta vez será en términos iguales. No como acreedor y deudor, sino como madre e hijo de verdad. Esas palabras se quedaron conmigo. Mayo llegó con calor. Seguí mi rutina, pero con más intención. La pintura dejó de ser solo pasatiempo y se volvió pasión. Hice varios cuadros. La mayoría malos, algunos regulares, y 2 o 3 que me hicieron sentir orgullosa. Claudia, del grupo, vio uno cuando fue a visitarme. Marta, esto está hermoso. Deberías exponer. ¿Exponer dónde? Son garabatos. Garabatos nada. Hay un bazar de arte y artesanías que se pone cada mes en la plaza central. Varios artistas exponen ahí. Deberías intentar. La idea me asustó. Y me animó a la vez, yo. Exponiendo. Sonaba pretencioso. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía, no por vender. No por reconocimiento, sino por mí. Para probarme que yo podía crear algo y compartirlo. Me inscribí en el bazar de junio. Pinté frenéticamente. Elegí lo mejor. Compré marcos sencillos. Claudia me ayudó a montar un puesto pequeño. El día del bazar desperté con mariposas en el estómago. Puse mis cuadros. Y esperé. No esperaba vender. Solo quería estar ahí. Participar, existir. ¿Y saben qué pasó? La gente se detuvo. Miraron. Comentaron. Una señora mayor se quedó 10 minutos contemplando mi acuarela de un atardecer. Y se la llevó. Vendí 3 cuadros ese día. 3. No era el dinero, aunque los 600 pesos fueron bienvenidos. Era otra cosa, ser vista. Existir fuera de mamá de Diego, de viuda de Antonio, de maestra jubilada. Ahí yo era Marta la artista, Marta la persona, Marta,
Volví a casa ese día sintiéndome completa de una forma que no sentía hace décadas. Esa misma semana recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo hacerlo. Bueno, Marta. Habla Silvia, la mamá de Valeria. Se me heló la sangre. Silvia nunca me había llamado. Ni siquiera teníamos el teléfono una de la otra. Hola, Silvia. ¿Pasó algo? Mira, yo no quería meterme, pero creo que necesitas saber. Diego y Valeria siguen aquí en mi casa y la situación está complicada. ¿Complicada cómo? Se pelean todo el tiempo. Valeria lo está mandando a buscar trabajo, pero él se queda en el celular todo el día. Ella trabaja medio tiempo en una estética, pero el dinero apenas alcanza para ayudar con los gastos aquí. Y se la pasan hablando de ti. ¿Hablando qué? Que eres cruel, que los abandonaste, que podrías ayudar, pero elegiste no. Valeria dice todo el tiempo que eres una vieja egoísta, que usabas el dinero para controlarles la vida. Respiré profundo. Yo ya esperaba eso. Silvia, voy a ser sincera contigo. En los últimos 3 años les di más de 250,000 pesos. Dinero que pude haber usado para mí, para mi retiro, para vivir mejor. Y nunca recibí un gracias genuino. Solo más pedidos. Hubo una pausa larga. ¿250,000? Dios mío, Marta. Yo no sabía que era tanto. Ellos no cuentan eso, ¿verdad? Solo cuentan la parte en que tú dijiste no. La escuché suspirar. Mira, no te llamo para juzgarte. Te llamo porque yo también pasé por eso con Valeria. Por años me sangró económicamente hasta que dije basta. Fue difícil. Ella no me habló por un año, pero fue lo mejor que hice. Y ahora tenemos una relación mejor. No perfecta, pero más honesta. Por eso te llamé. No para hacerte cambiar de opinión, solo para decirte que hiciste lo correcto. Cuando colgué me quedé quieta. Sentí validación. De una forma extraña. Otra madre, alguien que sabía, diciéndome que yo había hecho lo correcto. Pero también sentí tristeza, porque significaba que esto pasaba. Que había muchas madres siendo exprimidas, usadas, descartadas cuando ya no eran útiles. Junio se hizo julio. Hice otro bazar y vendí algunos cuadros más. Empecé a dar clases particulares de pintura a 2 señoras de la colonia. Era un ingreso pequeño, pero venía de algo que yo amaba. En agosto llegó mi cumpleaños. Cumplí 59 años. Rocío vino a visitarme y pasamos el fin de semana juntas. Restaurantes, películas, pláticas hasta tarde. Fue el mejor cumpleaños en años. Diego no mandó mensaje. Yo no lo esperaba. Pero dolió igual. Un agujero en el pecho, que yo sabía que siempre existiría. Y entonces, en septiembre, todo cambió otra vez. Yo estaba pintando en mi taller cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Y era Valeria, sola, sin Diego, dudé. El instinto fue no abrir, pero la curiosidad ganó. Abrí con la cadena puesta. Valeria, hola Marta. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre Diego. Por favor. Solo 5 minutos, contra mi mejor juicio. Quité la cadena y abrí. Valeria entró y me di cuenta enseguida. Estaba distinta. Más delgada, ojos cansados, sin la ropa de marca de antes. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí agua. Aceptó. Vine a pedir disculpas, dijo, y me tomó por sorpresa. ¿Disculpas? ¿Por qué? Por todo. Por el mensaje que Diego mandó en Navidad. Por las mentiras. Por haberlo incentivado a pedirte dinero siempre. Por haberte usado. Me quedé en silencio. Ella respiró hondo. Yo crecí pobre, Marta. Muy pobre. Y cuando conocí a Diego y vi que su mamá tenía casa, pensión, parecía fácil. Parecía correcto. Aprovechar un poco. ¿Aprovechar? Sí, yo sé cómo suena. Lo sé, pero estaba mal. Nosotros estábamos mal. Y ahora lo estamos pagando. ¿Dónde está Diego? ¿En casa? ¿En casa de mi mamá? Él no quiso venir. Dijo que no quiere verte nunca más. Pero yo tenía que venir porque necesito que entiendas una cosa. La miré, esperando. Diego me dejó, dijo, y la voz le tembló. O mejor dicho, yo lo dejé a él. Ya no sé. Ya no aguantábamos estar juntos. Y gran parte fue por el dinero. Nunca aprendimos a vivir dentro de nuestras posibilidades. Siempre te tuvimos como red de seguridad. Y cuando quitaste la red, nos caímos. Ustedes tenían opciones, dije. Podían buscar mejores trabajos, un departamento más barato. Podían ahorrar, lo sé ahora. Pero en el momento,
Solo nos dio coraje contigo. Como si fuera tu culpa que no tuviéramos dinero. Como si tuvieras obligación de mantenernos para siempre. ¿Y qué cambió? Empecé a trabajar de verdad en la estética. Y me di cuenta de lo difícil que es. Lo cansado, como cuenta cada peso. Y me di cuenta también de que tú hiciste eso toda la vida. Sola, criando a Diego, pagando cuentas. Y aún así encontrabas forma de ayudarnos. Y nunca lo valoramos, lloró. Lágrimas silenciosas que le corrían por el rostro. No estoy pidiendo dinero, aclaró. No vine por eso. Vine porque estaba equivocada. Porque Diego está equivocado. Y porque alguien necesita decírtelo. Yo no sabía qué sentir, coraje, alivio, una satisfacción amarga, todo mezclado. ¿Qué quieres de mí, Valeria? Nada. Solo quería que supieras que hiciste lo correcto en no dejarnos vivir aquí. En cortarnos. Si no hubieras hecho eso, nunca íbamos a crecer, nunca íbamos a aprender. ¿Y aprendieron? Estoy aprendiendo. Diego todavía no. Él sigue enojado, sigue creyendo que el mundo le debe algo. Pero espero que algún día entienda. Se levantó. En la puerta se volteó una vez más. Eres una mujer fuerte, Marta. Yo quisiera ser la mitad de lo que tú eres. Y se fue. Me quedé sentada mucho tiempo, procesando. La visita de Valeria no cambió los hechos. Diego seguía fuera de mi vida. Pero sí cambió algo dentro de mí, ese peso de culpa. Esa vocecita que susurraba, ¿y si tú estás equivocada? Se volvió más ligera. Octubre llegó con lluvias. Y cambios. Empecé a salir con Roberto, un maestro jubilado que conocí en el bazar de arte. Nada serio. Solo cenas, pláticas, compañía. Él era viudo también. Tenía 2 hijos adultos en otros estados. Hablábamos de libros, de arte, de la vida. Y él nunca me pidió dinero, nunca me usó. Solo estaba conmigo, era extraño y maravilloso. Sentir que alguien me quería solo por ser yo. En noviembre recibí una carta. No un correo, no un mensaje. Una carta de verdad escrita a mano. En un sobre amarillento. Era de Diego. La sostuve 1 hora entera antes de abrirla. El corazón golpeándome el pecho. Podía ser una disculpa. O más reproches, o peor, otro pedido. Cuando por fin la abrí, leí. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé ni si debería estar escribiendo, pero mi terapeuta dijo que podría ayudar. Sí, estoy tomando terapia, cosa que debía haber hecho hace años. No voy a pedir disculpas porque sé que las palabras no bastan. No voy a decir que entiendo lo que hice porque todavía lo estoy procesando. Pero quiero que sepas algunas cosas. Valeria terminó conmigo o yo terminé con ella. Ya no sé. La relación estaba podrida hace mucho tiempo y parte de eso fue mi culpa. Yo la culpaba por todo, por haberte influenciado a pedirte dinero, por haberme alejado de ti. Pero la verdad es que las decisiones fueron mías. Yo elegí mandar aquel mensaje en Navidad. Yo elegí usarte. Yo elegí ser un hijo terrible. Estoy viviendo solo ahora, en un departamentito que puedo pagar con mi sueldo. Estoy trabajando de verdad por primera vez en años. No es un trabajo increíble, pero es honesto y estoy aprendiendo a vivir con lo que gano. Mi terapeuta me hizo ver cosas que yo no quería ver. ¿Cómo te trataba? ¿Cómo esperaba que tú siempre estuvieras ahí? Siempre dijeras sí, siempre abrieras la cartera. ¿Cómo nunca retribuí nada? Ni amor, ni tiempo, ni gratitud. No estoy escribiendo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Estoy escribiendo porque tú mereces saber que está haciendo efecto. Tú no. Tu rechazo fue la cosa más amorosa que pudiste haber hecho por mí, aunque yo no lo entendiera en el momento. Espero un día cuando yo realmente haya cambiado, cuando yo realmente sea alguien de quien puedas estar orgullosa. Espero poder verte de nuevo como tu hijo de verdad, no como el parásito que fui. Hasta entonces quiero que seas feliz, quiero que vivas tu vida. Te lo mereces, con amor. Y realmente quiero decir eso esta vez. Diego, leí la carta 3 veces. Y lloré en todas, pero esas lágrimas eran distintas. No eran de tristeza, no eran de rabia, eran de esperanza, de posibilidad. No le respondí inmediatamente. Necesitaba procesar. Necesitaba estar segura de que no era otra manipulación. Pero guardé la carta con cuidado, en una cajita especial, y de vez en cuando la releía. Diciembre llegó otra vez. 1 año entero desde aquel mensaje en Nochebuena. 1 año entero de transformación. Esta vez yo no estaba sola. Rocío venía a pasar Navidad conmigo. Roberto también, doña Luisa, Claudia, Estela, todo el grupo de caminata. Hice una gran comida en mi casa.
Pero esta vez no era para probar nada. Era amor, sin mendigar. Era para personas que de verdad se importaban conmigo. La casa estaba llena de risas, de pláticas, de calor humano. Miré mi mesa y me sentí completa. Diego no vino. Yo no esperaba que viniera, pero tampoco lo estaba esperando. Ya no vivía en ese lugar de la espera eterna. Yo estaba viviendo, y entonces llegó un nuevo mensaje de Diego, esta vez por WhatsApp. Mamá, espero que hayas tenido una buena Navidad. Sé que no estuve ahí, pero quería que supieras que pensé en ti. ¿Cómo estás? Era simple, directo, sin pedido. Solo conexión, respondí. Tuve una Navidad maravillosa. Gracias, estoy bien. ¿Y tú? Y empezamos a hablar despacio. Mensajes cortos, educados, con una distancia segura, pero era algo, un inicio. Él me contó del nuevo trabajo, de la terapia, de que estaba aprendiendo a cocinar porque ahora no tenía a nadie que le cocinara. Yo le conté de mis pinturas, de los bazares, de Roberto. No hablamos del pasado, no hablamos del dinero, solo del presente, de en quiénes nos estábamos convirtiendo. En febrero me mandó una foto. Era él frente a un espejo, sosteniendo un cuadro, mi cuadro, uno de los que yo había vendido en un bazar. Lo compré en un bazar de arte. No sabía que era tuyo hasta ver la firma. Está en la pared de mi sala ahora. Es hermoso, mamá. El pecho se me infló, no porque fuera mi hijo el que lo compró, sino porque le había gustado el arte, sin saber que era mío. Le gustó por lo que era. Qué bueno que te gustó, respondí. Simple. En marzo me llamó de verdad. Hablamos 20 minutos, sobre nada y sobre todo. El clima, sus planes, mis planes. Fue extraño y familiar. Colgué y me di cuenta de que estaba sonriendo. En terapia, Fernanda me preguntó cómo me sentía con el acercamiento. Con miedo, admití. Miedo de volver a lo de antes, de caer otra vez. ¿Y qué vas a hacer diferente? Voy a mantener mis límites. No importa cuánto mejore, no importa cuánto nos reconectemos. Hay límites que ya no negocio. ¿Cómo cuáles? No voy a dar más dinero. A menos que sea una emergencia médica comprobada. No voy a anularme más por él. No voy a aceptar ser segunda opción. Y si retrocede, si vuelve al patrón, me alejo otra vez. Sin culpa, Fernanda sonrió. Creciste mucho, Marta, y era verdad. La Marta que recibía mensajes crueles y se tragaba el dolor. La Marta que abría la cartera sin pensar. La Marta que se borraba por su hijo. Esa Marta ya no existía. La nueva Marta pintaba. Tenía amigas, tenía vida, tenía límites, tenía amor propio. Y si Diego quería ser parte de esa vida, sería bienvenido. Pero como añadido, no como centro. Como hijo, no como dictador. En abril tuvimos el primer encuentro, presencial desde aquella tarde terrible en que vino a pedirme vivir conmigo. En un café neutral, terreno seguro, llegó puntual. Estaba distinto, más delgado, más serio, cabello más corto, ropa sencilla pero limpia. Hola mamá, hola Diego. Hablamos primero de cosas seguras. El café, el clima, hasta que él se detuvo, me miró a los ojos y dijo, gracias. ¿Por qué? Por haber dicho no. Por haberme forzado a crecer. Te odié por meses. Pero ahora entiendo. Me salvaste de mí mismo. Me quedé quieta. No esperaba escucharlo así. No lo hice para salvarte, dije con honestidad. Lo hice para salvarme a mí, lo sé. Y fue lo correcto. No lloramos. No hubo abrazo melodramático, solo dos adultos, intentando construir algo nuevo sobre ruinas viejas. Cuando nos despedimos me preguntó, ¿podemos hacer esto otra vez la próxima semana? Podemos, y lo hicimos. Semana tras semana, café tras café. Las conversaciones se volvieron más profundas, más reales, y nunca me pidió dinero, ni una vez. Cuando se le descompuso el coche, me lo contó, pero no pidió ayuda. Trabajó horas extra y lo arregló por su cuenta. Cuando se enfermó y fue al hospital, me avisó. Pero no exigió que yo fuera. Solo quería que yo supiera. Yo fui de todos modos. Pero porque quise, no porque él lo ordenara. Todo era distinto, más honesto, más equilibrado hoy, 1 año y medio después de aquel mensaje de Navidad que lo cambió todo. Estoy aquí, pintando en mi taller. Diego viene a cenar esta noche. Él mismo se ofreció a cocinar. Dijo que quiere mostrarme una receta nueva que aprendió.
Roberto también viene. Los voy a presentar oficialmente. Estoy nerviosa, pero emocionada. Miro mi vida y veo colores donde antes solo había gris. Veo posibilidades donde antes solo había obligaciones. Veo a una mujer que se eligió a sí misma cuando lo necesitó. Aunque doliera, aunque costara. Hice lo correcto aquel día cuando dije que no. Algunos dirían que no. Dirían que una madre siempre perdona, siempre ayuda, siempre abre la puerta. Pero yo digo que sí, porque elegirme no fue crueldad. Fue supervivencia, fue amor propio, fue necesario. Y si sirvió para algo, fue para mostrarle a Diego que el amor de verdad no es aceptar cualquier cosa. Que el amor de verdad, a veces, significa decir no. Significa permitir que alguien se caiga. Significa tener límites. Hace poco recibí un mensaje suyo. Mamá, llego ahí a las 7. Llevo postre también. Te quiero, escribió. Y esta vez, le creo. Te quiero también, hijo. Te espero, respondí. Y es verdad. Lo espero, pero no como antes. No esperando que él me complete, solo esperando compartir un pedazo de mi vida, un pedazo que ahora es genuinamente mío. El timbre suena, ya llegó. Voy a abrir la puerta, no como la madre desesperada que aceptaba migajas, sino como Marta, la mujer que pinta, la que tiene amigas, la que tiene amor propio, la que tiene límites y la que por fin tiene un hijo que está aprendiendo lo que significa familia. De verdad. Y si te conmovió, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las mujeres que un día fueron calladas y que ahora por fin están siendo escuchadas.